lenguaje incluyente, pues unas cosas me sonaban así, pues raras, ¿no? Y bueno, cuando empecé a escuchar esta palabra cuerpa, me daba risa, pero también me gustaba, pero había ahí una tensión. Y al estar usando la palabra con tanta frecuencia, la palabra empezó a entrar en mí. Y yo me di cuenta, quizá por primera vez en mi cuerpo, de eso que decía Derrida, de que a veces las palabras nos hablan a nosotros y no nosotros hablamos a las palabras. La palabra cuerpa se empezó a meter en mi cuerpo y conforme se fue metiendo en mi cuerpo, me empezó a transformar el cuerpo, se empezó a convertir en una cuerpa, mi cuerpo se empezó a convertir en una cuerpa. Entonces yo me empecé a dar cuenta cómo esta corporalidad ha estado en mi trabajo, pero ha estado siempre, pues, no solo en términos del cuerpo, sino también en términos del cosmos, ¿no? Tratando de pensar cómo el cosmos también es una cuerpa, cómo la naturaleza también es una cuerpa y cómo pues lo que se repite en lo pequeño, ¿no? Lo que está en lo pequeño está en lo grande y pues también cómo socialmente eso pasa también, ¿no? Cómo los cuerpos son también cuerpos sociales. Yo creo que la parte espiritual de las personas es algo que ha sido escindido de nosotros. O sea, para mí es muy claro cómo Occidente, en este sentido de categorización, ha categorizado nuestro cuerpo como órganos que hay que, pues, como atender cada uno, ¿no? Pero también nos ha pasado eso con nuestros otros cuerpos, que son pues la cuerpa del alma y la cuerpa del espíritu, ¿no? Que son cuerpas que están ahí, que, ¿no? Y también la cuerpa de las emociones, y todo ello está separado y está jerarquizado, y por supuesto que los pensares están por encima de los sentires, ¿no? Y yo creo que eso nos ha fragmentado de una manera muy dolorosa. Si eres inteligente, entonces no debes de ser espiritual o religioso porque pues, hay que ser ateo, ¿no? Si eres artista, tienes que ser artista y no escritora, ¿no? Si vas a hablar desde ti, entonces tiene que ser específicamente biográfico. No sé, como que yo creo que la búsqueda de mi vida es una búsqueda, pues, por el encuentro de mi persona completa y el encontrarse relacionada con el mundo, relacionada con lo otro, encontrarse a una misma como ecosistema, no como individuo, también es doloroso tratar de estructurar un pensamiento que pueda vivir en este mundo occidental capitalista, pero también pueda vivir ¿no? en un jardín amable hacia nuestro interior. En alguna parte del libro también hablo de cómo el español es una lengua muy dura, es por supuesto maravillosa en miles de sentidos y estamos agradecidos por el español, por supuesto, pero también es una lengua profundamente androcéntrica y muy violenta hacia la naturaleza. Lo que hay en México es todo un territorio de otras maneras de nombrar, de muchísimas maneras de nombrar la vida, que han sido completamente borradas. Es muy fuerte. Leí alguna vez a una lingüista que decía que más o menos a los 10 años, cualquier niño o niña mexicano que va a una clase media de educación privada puede distinguir solo por oído, pues por supuesto el inglés, el alemán, el francés, incluso puede distinguir el chino o el árabe.
pero ninguno de nosotros puede distinguir el musgo, ¿no? Ninguno de nosotros tiene un oído para el Matlatzinca. Medio escuchamos el náhuatl, ¿no? Medio lo escuchamos porque vivimos en el centro del país, porque tenemos algún interés, pero no solo es que no lo hablamos, es que no lo escuchamos. Me gustó pues hablar de esto, de no solo de estas lenguas, pero también de cómo se dice la palabra mujer, ¿no? Cómo hay en esas sonoridades, nosotros pues no podemos entender toda la complejidad de cada una de estas maneras de nombrar la palabra mujer, pero seguro que en esas sonoridades ocurre otra cosa. Y seguro que ocurre algo en la cuerpa de esas mujeres al nombrarse de otras maneras. Y pues aquí me gustó esa relación también con la imagen, como tú la estás poniendo esta atención. También con relación a pues lo divino, ¿no? Lo divino siempre como una masculinidad y pues Budas podemos ser todas y todos. Budas quizá estamos en camino de ser todas y todos, pero no desde un alejamiento del cuerpo, sino de una encarnación, ¿no? Una operación de regresar a uno mismo y de encontrar justo en muchos otros lugares los espacios para la apertura, ¿no? Por eso es que la vulva está aquí como, ¿no? Una receptividad al otro, una receptividad a una misma, ¿no? A entrar sobre una misma. Una de las cosas que le arrancaron a las mujeres es el derecho a ser seres divinos, seres superiores. Por supuesto, en las culturas antiguas, en la antigüedad, en todas las culturas hay presencia de diosas, pero el monoteísmo mueve, ¿no? Y quita a las mujeres el poder más fuerte que las mujeres tienen, que es el poder de la creación. Y se los quita y se lo otorga al género masculino. Y yo creo que allí es donde el patriarcado toma su poder ya enorme, ¿no? Indiscutible. Entonces, pues yo creo que esta búsqueda por ir hacia estos seres, en particular Buda y Cristo, ¿no? Y pensarlos desde la feminidad y pensar que tal vez podríamos reconfigurar una idea de monoteísmo hacia un pensamiento mucho más múltiple, en donde hombres y mujeres tenemos acceso a ser seres divinos. Y donde además descubramos pues esa divinidad sobre nuestra propia cuerpa y esa divinidad pues que es tan, pues, esto que es tan generoso que da el budismo, que dice que deberíamos pensar que todos los seres que nos encontramos en el mundo algún día fueron nuestras madres. Cuando pensamos eso, entonces por eso en el budismo hablan de respetar al otro, porque el otro, algún día nacimos del otro, ¿no? Y si lo pensamos en términos de la evolución, de la biología, pues efectivamente, cada organismo fue nuestra madre, ¿no? ¿no? Desde la célula procariota hasta las bacterias o los pluricelulares, hasta todos los tipos de los mamíferos superiores, son nuestras madres. Y entonces, pues, pensar en esa potencia. Además, bueno, yo no soy madre y entonces estoy muy fascinada de que aunque no sea madre, puedo sentir esa potencia en mi útero. Y realmente yo nunca he trabajado con cráneos enfocada hacia la muerte, sino más bien como la estructura, como la caja de Pandora, ¿no? Siempre me ha parecido que es como
El cráneo es maravilloso porque es esa caja en donde está la biblioteca de Borges, en donde está el cosmos completo, ¿no? Y claramente es la estructura de nuestro cuerpo pues más dura para protegerlo, más suave, ¿no? Me parece fascinante siempre esta idea de que es la estructura más compleja del universo, eso dicen los científicos, y pensar que todos y todas tenemos uno, y está allí y nos hace memoria, nos hace felicidad, nos hace odio, nos hace los seres capaces de construir Auschwitz, pero también los seres capaces de construir el Taj Mahal, ¿no? Nos hace toda esta complejidad y al mismo tiempo, pues son células, ¿no? Son células, es corporalidad, no hay una conciencia divina que nos avienta sus rayos poderosos, sino son organismos vivos, ¿no? Es vitalidad. A mí me emociona mucho y creo que el sentido de mi trabajo, del libro, es hablar de la vitalidad de la cuerpa, ¿no? De que pues, es para mí la experiencia de la vida debe de recuperarse, ¿no? Recuperarla en el sentido de qué estamos haciendo aquí, cómo estar, de verdad estar. A través del feminismo es que empecé a conectar más con las escritoras locales. Me empecé a permitir escribir con mucha mayor libertad y ellas me dijeron que el patriarcado siempre ha construido a las personas, no solo a las mujeres, pero a las personas, como una cosa, ¿no? O eres ingeniero, o eres arquitecta, o eres esto, o eres aquello. Y pues nadie es una sola cosa. Nadie es heterosexual o lesbiana, nadie es adulto o niño, nadie es joven o viejo, nadie es guapo o feo. Siempre somos horribles y hermosos y muchas otras cosas, ¿no? Y fue a partir de esta reconciliación con la escritura que comencé a darme cuenta que la escritura había estado siempre ahí como un lenguaje negado, así como dijo el del texto Norma, como la propia historia del lenguaje había negado la escritura a las mujeres, yo también me lo había negado a mí misma. Y entonces, bueno, empecé a trabajar de otra manera, que es empezar a poner en tensión la escritura con relación a la obra visual y pensar además en este libro, La hermana la extranjera, en donde es un libro que no es ni de ensayos ni de poesías. Entonces, pues yo tuve ganas de hacer algo cercano con este libro así, ¿no? No hay ni un solo texto se refiere a la obra, no explico en ningún lugar de qué se tratan las piezas, pero los textos van pues entre microensayos y poesías, hasta relatos personales, ¿no? Transitando con las mismas obras, porque también quise yo ser escultora, pero luego pues no solo soy escultora, me gusta el dibujo, como lo has notado, ¿no? Dibujo y pienso desde la acción performática también, ¿no? Entonces, pues tratar de hacer más una relación de tejido y en ese sentido, pues me gustaría seguir trabajando así como más desde un no espacio definido, sino desde el titubeo, desde la incertidumbre, desde la duda, desde pues ahora sí que el sentido más propio de la palabra ensayo, ¿no? Desde estar ensayando el pensamiento. Cuando uno dice tsunami, viene de les, ¿no? Y cuando uno dice multiplicidad y cuando uno dice lenguaje, viene de Derrida. Y cuando uno está hablando desde la cuerpa, pues vienen todas estas queridas maestras, ¿no? Todas estas
Shimamanda, ¿no? Viene, Vandana Shiva, vienen todas ellas, pues a acompañarnos, ¿no? Ahora sí que acuerparnos, ¿no? Yo creo que la intertextualidad no necesita, pues no necesita este rigor, sino que también hay un lugar de invocación. Gerardo Suter me hizo ¿no? una manera de ver mi trabajo muy, muy bella, que estoy muy agradecida, porque mi estructura, que viene, por supuesto, mi estructura cartesiana, porque todos estamos construidos así, me quería hacer presentar esta serie y luego esta serie y luego esta serie y luego esta serie. Y entre medio, pues los textos como que quedaban robotizados ahí, ¿no? Y Gerardo me hizo yo hice este primer boceto, este primer domi con estas ideas, y él vino con una idea completamente distinta, mucho más caótica, mucho más cósmica, y yo me sentí muy halagada porque sentí que Gerardo estaba entendiendo mi trabajo con mejores ojos que yo. También yo como que tenía ganas de que aparecieran algunas piezas que son más políticas, pero pues luego viendo pues la cuerpa de obra y así, pues me di cuenta que sí se veía lo político que había allí, que no necesitaba yo, digamos, empujar más la conversación, sino que la propia cuerpa invocaba a tanto lo poético, pero también lo político, y eso pues siento que fue muy benéfico para mi persona. Me interesaba mucho también una voz lesbiana, una voz que habla desde las mujeres que aman a mujeres y desde la percepción del cuerpo, de la cuerpa lesbiana, y en ese sentido, pues, pensar en gente como Adrienne Rich y este continuum lésbico, ¿no? Que pues como matrioshkas, ¿no? Vamos amándonos unas a otras. En el amor se necesita ir hablando de cómo nos sentimos. Se necesita ir tanteando la otra cuerpa, adivinando un poco, leyendo sus acertijos, avanzando con cautela. En el amor vamos descubriéndonos, apapachándonos, nos vamos sintiendo felices poco a poco, alimentadas. El amor nos hace mejores personas, nos hace más cariñosas y empáticas. Vamos amando a diferentes seres en diferentes tiempos. Vamos transformándonos con cada amor y con cada despedida. El amor nos esculpe y revela nuevas partes de nosotras. El amor ocurre cuando una está lista para recibirlo. Es como una leona paciente que acecha la vida. De pronto, sin saber cómo ni por qué, el nombre del ser amado se convierte en una fuente de felicidad. Necesitamos escribir su nombre en el vaho de la regadera mientras nos vayamos. Necesitamos escribir su nombre con los pies en la arena de la playa. Nos sentimos dichosas cuando su nombre aparece en nuestros mensajes. Nos sentimos dichosas cuando recordamos sus caricias y su amabilidad. En el amor, descubrimos en la otra las posibilidades de nuestra propia cuerpa. En el amor, descubrimos las potencias creativas del cosmos. El amor da sentido a la existencia humana, nos hace sensibles al dolor ajeno, nos hace dulces como los niños, nos abre y nos abyecta. El amor de las cuerpas es cíclico, el amor de las cuerpas es erótico. Las cuerpas se aman en la hermandad, en la amistad, en la maternidad, en la dualidad. Ellas se encuentran, ellas se desean, se abren como flores. El amor de las cuerpas es un amor político, desobediente, lleno de risas y caricias. Hay entropía en ese amor, hay desorden, hay caos, hay unidad y multiplicidad,
autonomía e interdependencia. Hay respeto por la diferencia, hay devenir.